Instituto Bíblico Veritas Dei, Ratio et Revelatio. Instituto de Teología Bíblica Veritas Dei. Precios accesibles, horarios convenientes, profundidad y claridad de enseñanza, profesor de experiencia probada en el campo de la docencia misionera con sólida formación académica. Clases bíblicas grupales o personalizadas. Curso de formación cristiana para pastores y congregaciones. Seminarios y conferencias magistrales. Asesoría y orientación. Clases presenciales o telemáticas. Instituto de Teología Bíblica Veritas Dei. Instituto de Teología Bíblica Veritas Dei. Clases bíblicas grupales o personalizadas. Curso de formación cristiana para pastores y congregaciones. Seminarios y conferencias magistrales. Asesoría y orientación. Clases presenciales o telemáticas. Instituto Bíblico Veritas Dei, Ratio et Revelatio. Hoy nos corresponde entonces Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2 del verso 8 en adelante. El verso 8 en adelante. Y como siempre, pues le hago referencia al título de este verso 2. Ahí dice plenitud de vida en Cristo. Plenitud. En la medida que vamos avanzando en el desarrollo del contexto, de los textos, vamos a entender por qué dice acá plenitud. Plenitud. Y van a ver ustedes que la palabra plenitud dice relación con algo que está, vale la redundancia, plenamente o cabalmente o manifiestamente evidente, cumplido, realizado, en contraposición con algo que es un símbolo, una sombra, un tipo, ¿vale? Así que ojo con esa palabra de plenitud, la palabra plenitud, ¿ok? Con la palabra plenitud. Bien, entonces teniendo algo, algún atisbo, alguna señal de este título, plenitud, plenitud, y note que dice plenitud de vida, plenitud de vida. Eso es algo que tiene que ver, y muchas veces se ha relacionado con el plano existencial, la pregunta por la existencia, mi papel, mi rol, ¿cierto? En el mundo, en el orden del universo, ¿verdad? La plenitud. ¿Cuándo somos plenos? Hay algunos que han relacionado esta inquietud o esta pregunta filosófica incluso con el sentido de la vida, ¿verdad? La plenitud, la totalidad, cómo sentirnos plenos. Algunos también la relacionan con la palabra felicidad. ¿Cuándo realmente somos felices? ¿Cómo? ¿Hasta cuándo? ¿Cuánto dura? ¿Es posible tener una plenitud constante o una plenitud eterna? ¿O la plenitud, ¿no es verdad? Es una experiencia temporal, momentánea. Plenitud, plenitud, ¿vale? Cuando llegamos a la plenitud, ¿ok? Cuando llegamos a esa plenitud. Bien, entonces teniendo presente eso, y ojo, que tienen que estar muy pendientes de esto, del tema de plenitud,
¿ya? Porque lo vamos a contrastar con algo que es temporal. ¿Por qué pongo énfasis en esto a manera de introducción? Porque si tenemos claro esto, estas ideas, vamos a comprender algunas cosas que Pablo dijo y que aparentemente, bueno, no aparentemente, se han convertido en cosas controversiales, no siéndolo, ¿vale? Los malos maestros han vuelto controversial algo que no es controversial. Y generalmente el mal maestro es mal maestro por tres cosas. Primero, porque desconoce los principios de interpretación. Segundo, tiene principios de interpretación equivocados, extraños a la Sagrada Escritura. ¿Vale? Extraños a la Sagrada Escritura. Y tercero, simplemente no tiene el don de la enseñanza. El don de la enseñanza. Ahí yerran los malos maestros. Repito, el mal maestro, ¿verdad? Adolece de o desconoce los principios de interpretación que subyacen en la misma Sagrada Escritura. ¿Vale? Segundo, ha adoptado principios de interpretación equivocados, errados. ¿Ok? Errados. Y tercero, no ha... y tercero, ¿cierto? Pues no posee el don de la enseñanza. Es decir, no posee esa herramienta o esa habilidad, ¿no es cierto?, que potencia o robustece la vocación o la habilidad natural. ¿Vale? Ok, bien. Habiendo dicho eso a manera de introducción, comenzamos a leer el texto y analizarlo. Y por favor, tengamos en cuenta el contexto anterior. Recuerden que el capítulo 1 estamos hablando de que Pablo desea y aspira a que los colosenses adquieran sabiduría. ¿Vale? Recuérdense que hablamos de eso. Voy a aprovechar de enchufar el computador porque se le está acabando la carga y capaz que queda medio camino. Ya. Entonces, primero en el capítulo 1 se habló de que Pablo intercede en oración por los colosenses para que sean dotados de sabiduría. Miren qué interesante el progreso de esta carta. Segundo, se habla también en el capítulo 1 sobre el énfasis que hay de la reconciliación por medio de la cruz. También lo estudiamos y lo analizamos, ¿vale? Lo analizamos y lo estudiamos. Luego nos habla al finalizar el capítulo 1 del ministerio de Pablo a los gentiles, cosa que también analizamos, ¿verdad? Noten cómo va avanzando esta temática. Y ahora hablamos de la plenitud de vida en Cristo. El consejo, la dirección que Pablo le quiere dar a los colosenses es que se mantengan en la experiencia que ya han aceptado y han adquirido y están viviendo, que es vivir plenamente en Cristo. Eso es estar en plenitud, en la plenitud. ¿Ok? Plenitud. Así que teniendo en cuenta eso, avanzamos con el texto. En el verso 8 dice lo siguiente, Colosenses 2:8. Dice, mirad, esta es una advertencia, ¿vale? Mirad, que nadie, el mirad quiere decir estar atentos, observar, no estar distraído. Mirad que nadie os engañe. Que nadie os engañe. Esta palabra que nadie os engañe tiene una connotación que nadie os hechice, nadie os capture, nadie os haga caer en una treta, ¿cierto? En una trampa, ¿vale? Nadie os envuelva, ¿ok? Así que mirad que nadie os engañe.
Ahora, ¿cuál va a ser el vehículo por medio del cual se va a intentar envolver, en este caso, al colosense, creyente de Colosa, pero también aplicable a las generaciones posteriores, incluidos nosotros? Por medio de filosofías y huecas sutilezas. Hay algunos malos maestros que han tomado esto de que por medio de filosofías, como si fuese efectivamente filosofía, como ciencia, la filosofía, el filosofar. Bueno, eso es un error, porque Pablo ahí no está aludiendo o atacando a la filosofía como disciplina, como ciencia, o al acto de filosofar, porque el acto de filosofar es tremendamente útil. Ojalá todos pudiésemos filosofar, ¿verdad? Incluso en términos amplios, tomarse la vida con filosofía, ¿verdad? Eh, no se está refiriendo aquí a un sistema de pensamiento, filosofía, ¿ah? Amor por la sabiduría, amor por el saber, no se está refiriendo a eso. Cuando aquí habla de por medio de filosofías y huecas sutilezas, más bien está haciendo alusión a ciertas elucubraciones retóricas, ¿no es cierto?, que tienden a envolver, a confundir, a enredar a la gente. Estamos hablando de una red, enredar de red, una red, ¿no es cierto?, que nos atrapa, que no nos permite movilizarnos, ¿vale? Así que en ese sentido es la medio de filosofía. Filosofía quiere decir una serie de charlanatería, de una serie de argumentaciones superficiales, engañosas, que más que ir a la sustancia, ¿no es cierto?, pues nos enredan, nos confunden, nos desvían, ¿verdad? Así que ojo con eso. Cuando Pablo está diciendo aquí, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías, no está hablando de filosofía en términos de ciencia, de disciplina, del filosofar o de un sistema filosófico, no está hablando de eso, ¿verdad? Lo digo porque he escuchado, he sido testigo como algunos malos maestros de Biblia, ¿verdad? Los malos maestros, ¿verdad? Al no tener una buena formación, interpretan esto como si Pablo está en contra de la filosofía, como ciencia, como disciplina, ¿verdad? Y eso no es así. Pablo no está aquí atacando a la ciencia o el estudio llamado filosofía. Cuando dice acá, y con esto termino porque reitero, para que quede claro este punto, cuando Pablo dice acá por medio de filosofías, ¿verdad? Se está refiriendo a una serie de discursos retóricos, recursos teóricos, predicaciones, podríamos decir hoy día, aunque la palabra predicación y el acto de predicar está sumamente distorsionado en el cristianismo actual. Eh, pero filosofía más que nada es eso, una especie de argumentación superficial que suena bonito, suena lógico, suena atractivo, ¿verdad? Puede estar fundado en textos bíblicos incluso, pero son cosas, es retórica vacía, ¿verdad? Podríamos decirlo, charlanatería, ¿ya? Eh, en buen chileno, es un grupo nomás, ¿verdad? Suena bonito, suena rimbombante, pero en realidad no está enseñando nada. Y de hecho esa es la característica actual del discurso y la predicación cristiana. O sea, lamentablemente la tendencia va para allá, a la filosofía, por medio de filosofía entendida como un discurso superficial, vacío, engañoso, de charlatán, de cuento, pero no enseña, no forma, no tiene sustancia, no tiene contenido educativo, a eso me refiero. No es un discurso profesional, a eso me estoy refiriendo, ¿vale? Entonces Pablo cuando dice acá, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías, y luego dice huecas sutilezas. Cuando habla de huecas sutilezas, está hablando justamente de eso, de algo que no tiene contenido, de algo que pone su atención o pone énfasis en detalles superficiales, inocuos, triviales, inútiles, detalles que son secundarios,
de los cuales no depende realmente la experiencia espiritual, ¿verdad? Se pone énfasis o se quiere poner énfasis, ¿verdad?, a situaciones que son secundarias en una enseñanza teológica y no se va al punto, no se rescata realmente lo que el autor quiere entregarnos, la sustancia, el contenido, ¿vale? Se quedan en la gnosis, es decir, en el dato superficial, en el tacto textual, pero no se va a la epignosis, es decir, al discernimiento de lo que realmente quiere decir el texto, ¿verdad? Y en eso la iglesia está al debe, ¿vale? Así que mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según, noten cuál es el origen de estas filosofías o huecas sutilezas. Yo quiero decir algo acá. Esta advertencia que está haciendo Pablo, si bien es extensiva para toda la iglesia a lo largo de la historia y hasta hoy día, pero también tenemos que tener en cuenta el contexto. Pablo está advirtiendo específicamente a Colosa, las iglesias que están en Colosa. Así que tenemos que hacer esa diferencia. O sea, ¿qué tipo de engaños estaban dando vuelta en ese entonces cerca de Colosa? Y no solamente en Colosa, en todas las iglesitas de Asia. Si ustedes leen, por ejemplo, Filipenses, Efesios, Gálatas, se van a dar cuenta que Pablo constantemente está haciendo advertencias, porque ya en ese entonces, ¿verdad? Pasada la mitad del siglo primero, ya habían ciertas sectas o grupos que estaban amenazando desde el punto de vista doctrinal, estaban amenazando a las iglesias. Entonces Pablo constantemente tiene que estar advirtiendo quiénes eran los que estaban en ese entonces amenazando el dogma, la ortodoxia, la línea canónica, la línea original de la enseñanza evangélica. Bueno, estaban los gnósticos, ¿verdad? Habían sectas paganas, ¿no es cierto?, que aún insistían en introducir o mezclar cosas de la mitología pagana con cristianismo, ¿verdad? Estaban los judaizantes también, y de hecho hoy tenemos esos mismos tres tipos de sectas, las tenemos hoy día. Impresionante cómo han permanecido a través del tiempo. Entonces, ojo con eso. Recuerden el contexto. Los colosenses eran personas que venían en su gran mayoría, si no todas, venían del paganismo. Por lo tanto, ya traían un molde el cual tenían que quitarse. Ahora, ¿cómo se quita ese molde? Con educación. Y por eso Pablo, estas cartas, si bien se llaman las cartas carcelarias, todas tienen una impronta educativa, pedagógica. Todas intentan, ¿no es cierto?, enderezar el árbol chueco. Así que ojo con eso. La advertencia respecto a nadie sea engañado por medio de filosofía y huecas sutilezas, hay que aplicarlo primero al contexto inmediato, ¿verdad? Pero luego también darle una aplicación general, ¿no es cierto?, a lo largo de la experiencia de la iglesia. Ejemplo de eso, por ejemplo, es el concepto de anticristo, ¿verdad? El concepto de anticristo. Cuando estemos en el curso sobre el anticristo, vamos a entender eso. El contexto inmediato en el cual Juan advirtió sobre él o los anticristos y cómo aplicamos esa misma advertencia hoy. Porque el término o el concepto de anticristo es un sombrero. Es un sombrero que hay que explicarlo. Cuando entendemos cómo está hecho el sombrero, podemos aplicar a ver qué cabeza le ponemos al sombrero. ¿Ok? Así que es tremenda herramienta educativa poder entender e ilustrarse respecto a eso. Así que cuando Pablo habla aquí en Colosenses 2:8 respecto a huecas sutilezas, bueno, hueca, evidentemente está hablando de algo vacío, algo que resuena, ¿verdad? Címbalo que retiñe, dice Pablo, ¿verdad? Algo que no tiene contenido, que es pura cháchara, puro discurso retórico que parece erudito, pero no lo es en realidad, porque no forma, no educa, ¿verdad? Es típico eso del charlatán, del cuentacuento, ¿verdad? El que trata de suplir. Generalmente esto lo hacen algunos malos maestros que, que derivan en falso maestro, ¿verdad? Los malos maestros o los malos predicadores, ¿verdad? Para suplir la falta de entendimiento, de conocimiento bíblico, lo suplen
¿no es cierto?, con otro tipo de recursos. ¿Vale? Bueno, no voy a entrar en detalle en esto porque esto no es una clase de homilética, pero quiero que entiendan la idea. Pablo está hablando de, por medio de filosofías y huecas sutilezas, él está hablando directamente de un discurso falso, de una predicación de mala calidad o achenta, mala, que entretiene, que impresiona, que emociona, pero no enseña, no forma, no educa. Y eso es lo que estaban haciendo los gnósticos, los judaizantes y sectas paganas que estaban pululando. Entre paréntesis, las sectas paganas que estaban pululando y de las cuales muchos colosenses adherían, eran sectas que tenían ascéticas, prácticas ascéticas. Vayan ustedes a investigar un poquitito sobre los famosos esenios, o las comunidades del Qumran, por ejemplo. Porque cuando uno estudia o se informa respecto a lo que pasó con las comunidades de Qumran, claro, tienen cosas bonitas porque se descubrieron textos y papiros y una serie de cosas que son útiles para la investigación teológica, pero ellos no eran cristianos, ¿verdad? Ellos estaban salpicados por ciertas corrientes algo gnósticas, ¿verdad? Bien, entonces, huecas sutileza. Y sutileza, pues lo que ya le decía, que ponen el énfasis en cuestiones laterales, sin importancia, detalles, ¿no es cierto? Y ellos la hacen rimbombante para que suene más bonito lo que están hablando. Y eso lo hacen para suplir, efectivamente, la falta de contenido, la falta de formación, ¿verdad? O la falta de epignosis. En el 9 dice, perdón, seguimos con el 8. Seguimos con el 8. Según las tradiciones de los hombres. Según las tradiciones de los hombres. ¿Qué quiere decir esto de las tradiciones de los hombres? Bueno, que dentro de estas enseñanzas, de estas filosofías y huecas sutilezas, había mucha enseñanza que no tenían su fundamento, su origen en la deidad, no tenían su origen, no eran de origen inspirado, o sea, no tenían su fuente en la Sagrada Escritura, sino que eran prácticas o costumbres o tradiciones, ¿verdad? Que es casi lo mismo, tiene un matices, tiene ciertas acepciones, todos estos términos, pero dicen relación con lo mismo, con prácticas repetitivas a lo largo del tiempo que se transforman en norma, ¿verdad? Que se transforman en norma, ¿verdad? Y que pasan a ser mitos, creencias que pasan por cristianas y no lo son, de lo cual la iglesia actual está llena, absolutamente llena. Como ejemplo de eso y a manera anecdótica, han escuchado ustedes cuando dicen, ay, cuidado con el púlpito, porque el púlpito es el lugar sagrado, ¿verdad? ¿Verdad? Eh, cuidado con el púlpito, porque es un lugar sagrado. Eso es una tradición, eso es una superstición. Eso no tiene ningún fundamento en la Sagrada Escritura. Es más, quienes creen eso deberían reflexionar porque se estarían yendo para el paganismo. ¿Vale? Entonces, hay una serie de mitos y creencias y cosas que pasan por cristianas y no lo son. Son tradiciones, son supuestos, son supersticiones dentro del cristianismo y no tienen su fundamento en la escritura. Entonces Pablo dice acá, según las tradiciones de los hombres, ¿verdad? Según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo. La palabra rudimento dice relación con algo, con una práctica, por eso que viene hablando de las tradiciones de los hombres, pero una práctica que tiene una naturaleza temporal, una naturaleza ocasional o que tiene un vencimiento, caduca, es decir, tiene una vigencia o una validez en cierta etapa solamente. No es algo perenne, no es algo eterno, ¿cierto? Por ejemplo, y lo vamos a tocar más adelante, por ejemplo, las distintas leyes, ordenanzas, estatutos y normativas, por ejemplo, del Antiguo Testamento. Hay que hacer la diferencia entre normas y normas, leyes y leyes, porque cada cual fue dada con un propósito, con un contenido distinto y para un momento distinto en la experiencia de Israel, ¿verdad? Todos sabemos, por ejemplo, que las leyes ceremoniales o, por ejemplo, las fiestas judaicas, famosas fiestas solemnes,
de Jehová, la Pascua, la fiesta de las cabañas, las trompetas y no sé qué cosa y qué sé yo. Bueno, todo eso, por ejemplo, tiene una naturaleza, es un rudimento, es decir, son prácticas rituales, formas litúrgicas de celebrar cierta tradición religiosa, pero tiene una duración temporal acotada. ¿Por qué? Porque cumplen un propósito. Una vez cumplido ese propósito, ya no tiene objeto de ser esa tradición o esa práctica religiosa. Por ejemplo, la circuncisión tuvo un objetivo, ¿verdad? Cumplió un rol, cumplió un objetivo, pero luego eso quedó caduco, porque ya cumplió su objetivo. De igual manera, las fiestas judaicas y una serie de situaciones. Por ejemplo, el ritual de sacrificio de animales tenía un objeto pedagógico para el pueblo de Israel, porque tenía como propósito enseñar o fijar en la mente de todas las generaciones de israelitas, ¿no es cierto?, la venida de un Mesías y todo lo que tenía que pasar, y la paga del pecado es muerte, ¿no es cierto? Y la muerte de un inocente, del justo y qué sé yo. ¿Vale? Los servicios del santuario, por ejemplo. Todo eso tenía un objetivo educativo, pero todo eso era un símbolo, era un tipo y que tuvo su final porque llegó la plenitud, ¿verdad? Por eso que el título de acá en el versículo 8, Colosenses 2:8, habla de la plenitud, porque iba a quedar algo que iba a ser, habían rudimentos que iban a quedar caducos, que ya no iban a tener objeto de existencia porque ya llegó la plenitud. O sea, si se me está entendiendo la idea. Yo espero que quien me esté escuchando aquí ya tenga un bagaje en lo que es la justificación por la fe, porque se le va a hacer más fácil entender esto, ¿verdad? Por eso que es importante en estos estudios entrelazar no solamente Colosenses solitos, sino que entrelazarlo con Filipenses, con el Efesios, con Romanos, con Gálatas, porque todo tiene que ver, todo está interconectado, ¿vale? La justificación por la fe es transversal a toda la escritura. Entonces, rudimento, conforme a los rudimentos del mundo, en contraposición a lo divino del mundo, y no según Cristo. Es decir, no están prácticas, tradiciones, costumbres, rudimentos que no están inspirados por Cristo. O sea, no están sancionados, no están validados por Cristo, ¿vale? Sino que tienen un origen y están fundados en una autoridad humana, ¿vale? Así que, ojo, Pablo está advirtiendo a los colosenses respecto a eso. Y de hecho ya me he adelantado bastante, porque si pusieron atención a todo lo que habla ahora, van a entender todo lo que viene, porque ahora Pablo va a empezar a introducirnos con unos versículos súper difíciles y que han sido tremendamente tergiversados en la iglesia. Pero hoy los vamos a aclarar, ¿vale? Versículo 9. Dice, porque en él, haciendo referencia a Cristo, habita. Recuerden que cuando dice habita, hace referencia al cuerpo literal como templo del Espíritu Santo. Morada, o habita, o habitación, o morada, lo mismo, ¿vale? Pero en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Noten el contraste entre los rudimentos del mundo, que son temporales y no están conforme a Cristo, y la persona misma de Cristo, en él habita corporalmente toda la plenitud. O sea, plenitud quiere decir algo que está completo, rebasado, al límite, completo. ¿Vale? Es decir, si queremos realmente conocer toda la verdad, tenemos que ir a donde está la fuente de la plenitud y no a los rudimentos humanos. ¿Vale? Ok. Así que el 9 dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Cuando hablamos de la palabra deidad, es lo mismo que divinidad. ¿Vale? Y cuando hablamos de deidad o divinidad, también estamos hablando de la Santa Trinidad. Cuando hablamos de Trinidad, estamos usando un término que quiere resaltar la naturaleza de la deidad, es trina. ¿Vale?
aunque bíblicamente lo correcto es decir deidad o divinidad, ¿vale? Ok. Así que toda la plenitud de la deidad. ¿Qué quiere decir esto? Que en Jesús estaba toda la plenitud de la deidad. Quiere decir que en la persona de Jesús, o Dios hecho carne, él poseía todas las, todos los atributos de la deidad. Omnisapiente, omnipresente, ¿verdad? Todo, todos los atributos de la deidad estaban presentes en Jesús. Todos. ¿Recuerdan ese texto maravilloso que dice que, eh, que Cristo no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que voluntariamente se descargó, se separó, ¿verdad? No echó mano a esa plenitud, ¿verdad? Vale. Pablo lo que está explicando entonces es de eh, que en él habita la plenitud de la deidad. Todos los atributos de la eterna deidad yacían en la persona de Jesús. ¿Ok? Pablo está poniendo énfasis en esto, en contraposición, como ya dije ya recién, en contra de los rudimentos del mundo. ¿Vale? Ok. Pero noten cómo va hilando esto. Desde que él advirtió sobre de la filosofía y hueca sutileza a lo que está derivando. Porque ya van a ver para dónde nos va a llevar. Y dice en el 10, dice en el 10, y vosotros, haciendo alusión a los colosenses, estáis completos en él. O sea, fundando mi experiencia espiritual en la persona de Cristo, que corporalmente posee la plenitud de la deidad, nosotros al mismo tiempo estamos completos. No tenemos que ir allá, no tenemos que ir acá y no tenemos que ir a ningún otro sistema de pensamiento para buscar la verdad, porque en la persona de Jesús tenemos la plenitud de la deidad. Y nosotros, estando en Él, también estamos completos. Interesante. Interesante cómo va desarrollando Pablo esta idea. Recomendación, es posible que se corte la transmisión porque Zoom nos da solamente un tiempo para la transmisión. Si se corta abruptamente, ustedes esperan unos 10 segundos y vuelvan a entrar por el mismo link por el cual entraron, ¿vale? Ojo con eso. Unos 10 segundos, 15 segundos y entran otra vez por el link por el cual entraron. Si es que se corta abruptamente porque solamente me da un tiempo nomás Zoom y hay que volver a entrar, ¿vale? Seguimos entonces con el 10, Colosenses 2:10. Y vosotros estáis completos en él, ¿ok? Que es, y vuelve a repetir lo que Pablo ya había dicho en el capítulo 1, que es, hablando de Cristo, la cabeza de todo principado y potestad. Vuelve otra vez Pablo a repetir lo que ya había dicho en Colosenses 1, ¿verdad? Cuando aquí habla de principado y potestad, ese sentido amplio. Aquí estamos hablando no solamente de principado y potestades, que ya lo expliqué en clases pasadas, a principados y potestades en términos espirituales, ¿vale? A seres creados o dimensiones espirituales, sino que también está hablando a principados y potestades terrenales. O sea, Cristo está por sobre todo ese tipo de, eh, de, de estatus, digamos, reales, de toda realeza, de todo poder, ¿vale? O de toda pretensión a superioridad, Cristo está por sobre eso. Por eso que él pone acá este énfasis, dice que es la cabeza de todo principado y potestad, ¿vale? En él, otra vez, por segunda vez, noten que el verso 9 dice, porque en él, y ahora el 11, otra vez, en él también, no solamente tenemos la plenitud, sino que también fuisteis circuncidados. Miren qué tremendo esto. Bueno, esto yo no debería explicarlo, porque en realidad lo hemos
Esto entiendo que es de conocimiento general a todo aquel que tiene cierto bagaje en la Sagrada Escritura, pero voy a dar una pincelada. La circuncisión, así rapidito nomás, la circuncisión era una señal externa, física, ¿verdad? De distinción entre el pueblo de Dios, en este caso Israel, y el resto de las naciones. Y era una señal que quien se circuncidaba era una especie de señal, de signo, de compromiso, de lealtad y obediencia, algo que nos distinguía, no solamente físicamente, sino que también involucraba una disposición. Quien se circuncidaba, ¿no es cierto?, asumía una obediencia y una lealtad al Dios verdadero, ¿vale? Pero, ¿verdad? Dice acá, en él también fuiste circuncidados con circuncisión. ¿Qué tipo de circuncisión? Con circuncisión, no con la que se practicaba en los tiempos de Abraham para adelante, sino que la circuncisión no hecha de mano. Claro, la circuncisión, la operación quirúrgica que se hacía en el cuerpo, se hacía con las manos, físicamente. Pero ahora los colosenses, al estar en Cristo, como están en la plenitud, no necesitan de un signo externo de obediencia y lealtad para mostrar que ellos son pertenecientes al Dios verdadero, sino que ahora la experiencia de la circuncisión es espiritual, ¿verdad? En él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha de mano, al echar, cómo nos circuncidamos espiritualmente? Noten, al echar de vosotros, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal. ¡Wow! Todo esto tiene que ver con justificación por la fe. La circuncisión espiritual significa que venzo, que renuncio, que rechazo, que manifiesto una aversión a lo malo, al pecado. Voy menospreciando, voy rechazando la naturaleza caída y su tendencia. Ya la aborrezco, ahora yo escojo lo bueno, escojo la obediencia a los mandamientos de Dios, a los principios de Dios, y aborrezco lo malo. Eso, por la fe, me va llevando de victoria en victoria en la experiencia espiritual. Eso es estar circuncidado espiritualmente. Por lo tanto, el énfasis ya no está en la práctica literal de la circuncisión o rudimento, ¿verdad? O rudimento, sino que ahora tiene que ver con una experiencia espiritual, porque eso nos hace o nos involucra en la plenitud. ¿Se está entendiendo ahora? Interesante, ¿eh? Qué hermoso esto. Sigue diciendo el 11. Bueno, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Claro, el Señor Jesús era judío, naturalmente, podríamos decir jurídicamente, ¿cierto? Él era judío y por lo tanto él se sometió a la tradición judía, al rudimento judío, que era circuncidarse. Pero la experiencia en Cristo no estaba en eso. La experiencia en Cristo estaba en aceptarlo a Él. Y Él nos circuncida espiritualmente. ¿Vale? Por eso que a la última parte del versículo 12 dice, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, el cuerpo físico carnal, y lo cambia por la circuncisión de Cristo, que es espiritual. ¿Vale? ¿Qué otra experiencia más significa experimentar la plenitud en Cristo? El 12. Sepultados con Él en el bautismo. Ahora la circuncisión o el rito o la práctica externa, ¿cierto? O la demostración externa de mi adhesión a Cristo, ahora ya no es la circuncisión, sino que es el bautismo. Acá dice, el 12, sepultados con Él quiere decir juntamente con Él, por la fe en Él, porque cuando depositamos nuestra fe en Él, ¿cierto? Eso nos une a Él, nos hace uno, porque lo invitamos a vivir con nosotros. Por eso que Pablo dice,
tenemos la plenitud. Claro, Él es la plenitud y si Él vive en nosotros, somos plenos. Pleno quiere decir no nos falta nada, estamos llenos. ¿Okay? Así que sepultados con Él, también el con Él puede ser traducido como siguiendo el ejemplo de Él, siguiendo sus pisadas igual a Él, ¿verdad? Que por lo demás es un mandato de Él mismo, ¿verdad? Eh, eh, Así como yo he hecho, decía Él, vosotros también hagáis. Bien, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él. Claro, Él acá está describiendo la experiencia del bautismo, el símbolo del bautismo, ¿cierto? Acá no está hablando de una resurrección literal. Acá está hablando que el símbolo del bautismo, ¿no es cierto? La sepultura en las aguas, la inmersión y eh, la resurrección, ¿verdad? Al salir de las aguas o al emerger de las aguas, ¿verdad? También resucitados con Él. Mediante, ojo, toda esta experiencia está fundada mediante la fe en el poder de Dios. Efectivamente. Lo ideal, bíblicamente, es que cuando una persona procede al rito del bautismo, ¿cierto? Con anticipación, con antelación, ha gustado de la obra transformadora de Cristo. ¿Vale? Porque toma una decisión posterior que es comprometerse, asumir una decisión y simbólicamente, ¿no es cierto?, él declara públicamente, y ahí está el bautismo, ¿no es cierto?, que se hace discípulo del Señor Jesús, ¿vale? Mediante la fe en el poder de Dios. ¿Por qué poder? Claro, porque actúa un poder transformador en el creyente y que me guía y me lleva a comprometerme en virtud de una gratitud que yo siento, ¿verdad? Que yo experimento, y ahí está el bautismo, ¿cierto? Bueno, recuerden que se puede cortar la transmisión, esperan 10, 15 segundos y vuelven otra vez a entrar por el mismo link. Saludos a Caro. ¿De dónde nos visita Carito? Saludos a José también, debe estar Amparo por ahí. Saludos a Carito. ¿De dónde nos visita Carito? Si es que puede contestar. No, Aldo, Ok, buenas noches. bien. Quedamos entonces en el verso 12, ¿verdad? Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados, en el cual fuisteis también resucitados, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos, ¿vale? El mismo poder que levantó de los muertos a Cristo en la resurrección y el mismo poder que fortaleció a Cristo para vencer toda su vía crucis, ¿verdad? Todo su ministerio, ¿verdad? Para ayudarlo a soportar, es el mismo poder que está prometido para nosotros. Es decir, la aplicación de esto del poder de Dios es amplísima. Es poder de Dios para vencer, es poder de Dios para sustentarnos y es poder de Dios para resucitarnos, incluso literalmente, en el día de la resurrección. Entonces, el poder de Dios es un recurso, perdone que lo diga en estos términos tan técnicos, ¿verdad? Es un recurso que nos debería acompañar toda la experiencia creyente, toda la vida. Y ahí entra a andar el famoso proceso de la perfección cristiana o de la santificación. O sea, la perfección cristiana o la santificación no sería posible sin ese poder de Dios que nos nutre o nos acompaña diariamente. Algunos hablan de la, la justicia impartida, la famosa justicia impartida. Bueno, la justicia impartida es eso, es poder de Dios que nos sustenta día a día. Es un poder, es una fuente de poder de la cual nosotros nos abastecemos para mantenernos firmes día a día. Y ese poder que actúa en nosotros obra de una manera transformadora. O sea, ese poder de Dios del cual debemos depender día a día es lo que se conoce como la justicia impartida. ¿Vale?
Y eso hace posible la experiencia de la santificación o perfección. Por eso que Pablo dice en Romanos 1, el justo por la fe vivirá. Claro, vivirá dependiendo por la fe del poder de Dios, ¿verdad? Y eso es lo que entendió Lutero. Bien, el 13 entonces, Colosenses 2:13. Y a vosotros, estando, aquí Pablo le hace una ayuda a memoria a los colosenses, ¿verdad? Para que nunca olviden de su antigua condición, ¿verdad? Porque la experiencia de ayer, en términos teóricos, la experiencia de ayer debería ser inferior a la de hoy día. Y la de hoy día debería ser superior a la de ayer. Claro. Porque se entiende que el caminar cristiano es un camino ascendente. Por lo tanto, la experiencia de ayer es inferior a la de hoy. Porque se entiende teóricamente que voy creciendo en la gracia. ¿Vale? Así que el 13 dice acá, y a vosotros estando muertos en la incircuncisión de vuestra carne, o sea, ustedes colosenses, que no pertenecían al pueblo de Israel circuncidados, sino que estaban incircuncidados, fuera del pueblo de Dios, ¿verdad? Y vosotros estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio en Cristo, os dio juntamente con Él, perdonando todos los pecados. Os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados. Es decir, el acto de la justificación por la fe y el perdón de los pecados equivale a una circuncisión. Estando incircuncidados, muertos en delitos de pecado, separados de Cristo, bajo la ley, ajenos al pueblo de Dios, en Cristo somos integrados espiritualmente al pueblo de Dios. Ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia de Cristo. Y somos circuncidados, ya no somos ya incircuncidados, porque en Cristo hemos sido circuncidados. Repito el versículo 11, Colosenses 2:11. En él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha de mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso, la carne, justificación por la fe, perdón de los pecados, y ahora estamos en la circuncisión de Cristo. ¿Ok? Ahora, toda esta experiencia, cuando se entiende bien, o someramente bien, porque todo esto que he hablado hasta ahora es justificación por la fe. ¿Vale? Cuando entendemos esto, entendemos los versículos que vienen. Porque acuérdense que Pablo hace una advertencia en el versículo 8. Él habla de mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Pablo va a hacer referencia ahora, después que explicó todo esto, va a hacer referencia a eso, a las huecas sutilezas, a la filosofía y huecas sutilezas según rudimentos o costumbres que no tienen su raíz en la Sagrada Escritura ni están inspiradas en Cristo, que tienen solamente una práctica o un uso temporal. Claro, fueron inspiradas por Dios, pero cuando Dios determinó un tiempo para esas prácticas y ya no tienen ninguna validez y se siguen practicando, y el fundamento ya simplemente es humano, ya no tiene un respaldo divino. Y eso es lo que sucedió con la circuncisión, las fiestas judaicas y otras cosas más, que cumplieron su tiempo, pero sin embargo los seres humanos siguieron practicando eso. Eso ya no tiene fundamento en Cristo, que no está inspirado por Dios, sino que ahora simplemente tiene un fundamento humano. Es un rudimento humano que perdió todo valor. Y Pablo hace una advertencia respecto a eso. Por eso que cuando los colosenses tienen esa experiencia en Cristo de justificación y de santificación, Pablo dice acá en el 14, anulando, es decir, dejando sin efecto, anulando
el acta de los decretos, cuando se habla aquí de acta de los decretos, está hablando de cierta documentación. El acta es un documento, y ese documento tiene incorporado esa acta. El acta es un documento escrito. ¿Qué está escrito ahí? Bueno, está escrito ciertos requerimientos, ciertas obligaciones, está detallada la deuda del que firme el acta, es como un pagaré que el deudor firma comprometiéndose a saldar la deuda, ¿verdad? Yo me comprometo a de aquí un año, porque como soy transgresor de la ley, como he pecado, como he sido ladrón, como he sido estafador, como he sido, qué sé yo, yo me comprometo de aquí un año, un ejemplo, ¿verdad? De aquí un año a saldar esta deuda que debo, porque si no la pago, merezco la muerte. Tengo que pagar. Entonces me da un plazo. Yo firmo esa acta para que se me dé un plazo para poder pagar la deuda. Así que anulando, ¿qué es lo que hace Cristo con su justificación, su perdón? ¿Qué es lo que hace Él? Él anula esa acta que yo había firmado. ¿Vale? Él anula esa deuda que yo tenía y que si no la pagaba tenía que responder con mi vida o con mis bienes. Bueno, ¿quién asume esa deuda? ¿Quién asume esa responsabilidad de esa acta? Cristo en la justificación por la fe. ¿Vale? Dice acá, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, el acta de la deuda, contra nosotros. Claro, estaba en contra nuestra eso, si no la pagamos, pues tenemos que saldar con nuestra vida. Así que había contra nosotros, que nos era contraria. Claro, porque el acta es una amenaza. Quitándola de en medio con su muerte, su sacrificio expiatorio, redentor, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Es decir, él toma el acta y dice, pagado. ¿Cómo? Con mi muerte. Ahí está, en la cruz, ahí está la paga. Por eso que se habla que la paga del pecado es la muerte. Él pagó mi deuda. ¿Vale? Como inocente. Él me reemplazó a mí. Él asumió el acta de los decretos que me era contraria y la asumió como propia. ¿Vale? Versículo 15. Y despojando los principados y a las potestades, otra vez, por tercera vez, Pablo en Colosenses, en esta cartita, hace alusión a los principados y potestades. Ya he explicado de qué se trata eso, pero voy a explicarlo por el contexto. Dice acá, despojando los principados y a las potestades. Despojando, ¿qué quiere decir que despoja a los principados? A ver, cuando Pablo habla, voy a explicar por segunda vez, cuando habla de principados y potestades, es una alusión amplia que él está haciendo no solamente a principados y potestades, ¿verdad? Principado tiene que ver con un estatus real de nobleza, de un gobernante, y potestad tiene que ver con poder como tal, que generalmente el monarca o el príncipe ostenta un poder, que es la facultad de poder hacer, de obrar, el poder. Entonces, esto de principados y poder tiene una aplicación terrenal, temporal, a príncipes terrenales, pero también a poderes principados en dimensiones espirituales. Entonces, Cristo está por sobre todos sus principados y potestades, sean terrenales o sean celestiales. ¿Vale? Así que cuando Él muere en la cruz y asume el acta de los decretos y esta deuda que era mía, la asume Él despoja simbólicamente, despoja a los principados y potestades, es decir, porque Él tiene el poder. Ningún príncipe o poder humano o, o sobrenatural tiene poder para redimir o saldar la deuda de un ser creado. O sea, la única sangre, la única persona que puede saldar una deuda de esta magnitud, de anular un acta de los decretos que no era contraria,
El único en todo el universo, toda la creación, es Jesús. Ni un ángel, ni un príncipe terrenal. Por eso que él dice despojó, por decirlo así, ¿no es cierto? Él vindicó su superioridad. Ese quiere decir, eso de despojó a los principados y a la potestad. Y después dice, y los exhibió, entre paréntesis, quienes han estudiado Apocalipsis capítulo 5, Apocalipsis 5, respecto al cordero y el rollo, ustedes recordarán que Juan llora, porque en todo el universo no hay nadie que pueda desatar los sellos del rollo, ¿verdad? Pero hay uno solo, dice él, el príncipe, ¿verdad? Qué sé yo, ¿verdad? Hay uno solo. Entonces, tiene relación con esto, ¿verdad? Él despojó a los principados y potestades porque está por sobre todos ellos, ¿verdad? Bien. Y luego dice, y los exhibió públicamente. Claro, los exhibió públicamente, dice relación con que literalmente, literalmente venció a todos los principados y a todos los potestades, incluyendo al diablo mismo y a sus ángeles. Los venció públicamente en una cruz. ¿Vale? Entonces, los exhibió. ¿Qué quiere decir eso? Que con la magnitud que significó el sufrimiento, las torturas, el padecimiento, la humillación y la muerte de Cristo, él mostró el nivel de crueldad del diablo. O sea, la muerte de Cristo evidenció la crueldad del pecado, porque la paga del pecado es la muerte, y Cristo es el testimonio de lo que provoca el pecado, porque Él pagó, Él sufrió el efecto del pecado. Por lo tanto, todos los seres celestiales y los seres humanos fueron testigos de los resultados que trae el pecado, que es sufrimiento y muerte, personificado en los padecimientos de Cristo. En ese sentido, exhibió la maldad del diablo y su naturaleza. Por eso dice acá, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿En qué sentido triunfó en la cruz? Bueno, porque Jesús no se rindió, no cedió, nunca. Recuerden Getsemaní, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Venció, no cedió, dándonos ejemplo a nosotros para vencer en su poder. En ese sentido, el justo vivirá por la fe. ¿Cómo? Venciendo. Por eso el énfasis de algunos escritores de mirar la cruz, mirar la cruz, mirar la cruz. Porque ahí se consuma la victoria. Por eso dice acá, al final del 14, clavándola, perdón, triunfando, el 15, al final del 15, triunfando sobre ellos en la cruz. Sobre ellos. ¿Quiénes ellos? Principado y potestades, sobre todos. Triunfó sobre Pilatos, triunfó sobre Anás, triunfó sobre Caifás, sobre el diablo y sus ángeles. Triunfó sobre todos ellos. Y luego dice, por tanto, a manera de conclusión, para ir cerrando, redondeando, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida. Pablo ahora va a hacer referencia a lo que dijo en el versículo 8 respecto a filosofías y huecas sutilezas, según los rudimentos de los... Eso está haciendo referencia cuando dice, nadie os juzgue, ¿verdad? Es decir, que nadie nos coaccione, nadie nos presione, nadie nos reprenda, nadie nos evalúe, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta. Pablo está haciendo referencia a rituales, prácticas,
que ya no tienen validez desde el punto de vista espiritual según el Evangelio, sino que han quedado caducas, pero sin embargo algunos insisten en seguir practicando e imponerlas. Por eso Pablo dice que ahora son según rudimentos de los hombres. Ya no tiene una autoridad o una validez desde el punto de vista divino, sino que ahora solamente está sustentado en la tradición de hombres. Ya no tiene ninguna validez del punto de vista de la justificación por la fe. Así que nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta. Las fiestas judaicas ya no tienen ninguna validez salvo la autoridad humana. Luna nueva o días de reposo, ¿vale? Todo todo lo cual es sombra o símbolo o figura o tipo, todo lo cual es sombra, claro, tuvo su objeto, tuvo su aplicación, tuvo su sentido, pero ya venido Cristo, eso pierde sentido, pierde validez, pierde legitimidad y ya no está apoyado por la deidad, sino que ahora solamente está sustentado por los hombres, por la tradición de los hombres, por las costumbres. Por eso Pablo habla de los rudimentos según los hombres y no según Cristo. Porque ¿para qué se sigue eso exigiendo si ya vino la plenitud que es Cristo? Los rudimentos eran algo temporal, incompleto, no era pleno, era una sombra, una figura, un símbolo. Pero ahora ya no tiene sentido porque vino el cumplimiento, la plenitud de eso que prefiguraba o figuraba o ejemplificaba la plenitud. Si ya tenemos la plenitud, y Pablo le dice a los colosenses, y en él estáis plenos, ¿para qué tenemos que seguir practicando rudimentos? ¿Te das cuenta? Rituales o costumbres. En ese sentido, el 17 dice, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, es decir, que nadie interrumpa mi experiencia espiritual en la justicia de Cristo por medio de exigencias que son inútiles o ya han sido anuladas o han sido abolidas. O sea, nadie interfiere en mi experiencia espiritual, que fue lo que le pasó a los Gálatas, cuando Gálatas le decía, ¿quién nos engañó? ¿Quién los movió a ustedes? No que haya otro evangelio, sino que han pervertido el evangelio, presentándoles otra cosa, empezando por el espíritu, terminaréis por la carne. Claro, porque muchos gálatas habían escuchado o empezado a seguir a los judaizantes, porque los judaizantes comenzaban a introducir estos rudimentos que ya están abolidos e insistían en que había que seguir practicándolos, entre ellos la circuncisión. Entonces acá dice Pablo que nadie nos moleste, que nadie nos perturbe. 17, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio. Claro, porque si nos perturban la fe, eso puede afectar nuestra esperanza de gloria. Afectando humildad y culto a los ángeles. Esto de afectando humildad quiere decir que afecta nuestra disposición a someternos a Cristo. Y comenzamos a desarrollar un orgullo por el hecho de practicar cosas, ¿verdad? Nos sentimos orgullosos, el mérito propio, ¿verdad? O sea, la justificación por las obras, el orgullo o la satisfacción de cosas que hago con mi propio esfuerzo y no por la fe en Cristo. Entonces se va generando una falsa humildad que nos lleva a criticar a otro, en este caso al débil en la fe, ¿verdad? Porque nos sentimos superior porque practicamos ciertas cosas que otros no practican. Es una falsa humildad. Por eso dice acá, afectando, el 18, afectando humildad y culto a los ángeles. ¿Qué dice? ¿Qué es esto de culto a los ángeles? Bueno, una de las sectas que estaba perturbando a los colosenses o merodeando a los colosenses era una secta pagana que
quería introducir la idea de los ángeles como mediadores entre el hombre y la divinidad, ¿vale? Entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Bueno, esto hace alusión a aquel que no ha tenido una experiencia real, ¿cierto? Una experiencia real. Eh, Esto de entremetiéndose en lo que no ha visto, bueno, algunos consideraban los ángeles como intermediarios entre Dios y los hombres, y hace alusión a eh, que nadie ha visto a los ángeles, nadie ha tenido una experiencia con un ángel real. Eh, en fin, el 19, y no haciéndose de la cabeza, o sea, no estamos tomando de cualquier otro medio de salvación, ya sea los rudimentos, rituales, tradiciones, ángeles, circuncisión, y no de Cristo. O sea, lo nocivo, lo peligroso de los rudimentos de origen humano o que basan su autoridad en tradición humana es de que nos alejan de la experiencia con Cristo o en Cristo. Por eso que acá dice, y no haciéndose, tomándose, y no haciéndose de la cabeza de Cristo, ¿verdad? En virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, ¿verdad? Crece con el crecimiento que da Dios. Claro, el colosense o el creyente que está en Cristo tiene la plenitud, porque en él habita, ¿cierto? En nosotros habita ese poder. Así que estamos completos. Y ese es el poder que le decía al principio, que nos nutre, nos fortalece, ¿no es cierto? Su gracia y que va uniendo las coyunturas y nos hace firmes, ¿ok? Para la victoria. Así que el 19 entonces dice relación con eso. Crece en el crecimiento que da Dios por su poder. Eso de crecimiento dice relación con crecer en la gracia, santificación, perfección. Eso es crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, es decir, le hemos dado ya la espalda a los rudimentos del mundo para seguir la plenitud de Cristo, ¿cierto? ¿Por qué? Como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos, os sometéis a preceptos. O sea, ¿cómo nos desviamos de la justificación por la fe para asumir la práctica de rudimentos que no tienen ninguna exigencia, efecto, fundamento en la divinidad, o en Cristo? ¿Vale? Es parecido a la amonestación que hace Pablo a los Gálatas, ¿verdad? Estoy maravillado que tan pronto os hayáis movido de vuestra fe, ¿verdad? El 20 entonces, bueno, el 21, tales como, tales como, Pablo lo que hace ahora es nombrar algunas exigencias de esos rudimentos, ¿verdad? Tales como no manejes, no gustes, ni aún toques. Bueno, no me voy a explayar en esto, pero acá ustedes pueden buscar un ejemplo de la práctica de ciertos rudimentos que decían no tocar cosa inmunda, no tocar esto, abstente de esto, cuidado con esto otro. Eso lo pueden ver ustedes en Números capítulo 19. En Números 19, del 11 al 22, Números 19, del 11 al 22, van a ver un ejemplo de esto de que no manejes, no gustes, ni aún toques, ¿verdad? Que eran detalles, minucias que se exigían como práctica, ¿vale? Para ciertos rituales, ¿ok? Por si acaso. Entonces Pablo hace referencia a eso. ¿Cómo es que volvemos a traer a practicar esas cosas cuando eso nos aleja de la plenitud de Cristo? 22. En conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Es decir, no es eterno. Eso no tiene un... Quiere decir que se destruyen con el uso, quiere decir que eran cosas temporales, ¿vale? Tales cosas tienden a la verdad cierta reputación. Claro, parecen cosas religiosas, ¿no es cierto? 23. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad.
Claro, el que practica se ve más religioso, se ve más piadoso, porque ay, cumple ciertas normas, ¿verdad? Tiene cierto estereotipo, ciertas cosas, entonces a la vista de los demás parece más consagrado, parece más comprometido. ¿Ah? Esto le pasaba a los fariseos, ¿verdad? Por afuera os veis muy santitos, ¿verdad? Pero por dentro, ¿verdad? Así que Pablo está haciendo una relación con eso, ¿cierto? 23. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato de cuerpo, ¿verdad? Los ayunos, ¡ay, qué piadosa la hermana! Pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. ¿Notaron? Ese apetito de la carne está haciendo referencia a la tendencia a lo malo, a la naturaleza caída. ¿Qué saco yo con practicar cosas externas y verme muy santito si eso no contribuye a la victoria sobre la naturaleza caída? ¿Vale? Bien. Vamos a dejarlo hasta acá entonces, hemos terminado. Avanzamos y ya cerramos, gracias a Dios, y justo está terminando acá Zoom ya, se va a cortar. Así que pues hemos terminado el capítulo 2. El viernes, Dios mediante, voy a estar retomando Colosenses con el capítulo 3. Y el capítulo 3 es bastante extenso, así que el viernes va a ser una jornada de larga duración. Prepárense para el viernes, 20 horas, hora chilena, 8 de la noche. Avanzamos con el capítulo 3 y va a ser una transmisión muy extensa porque, si se dan cuenta, tiene 25 versículos y son 25 versículos bastante contundentes. Así que vamos a estar mínimo 2 horas el viernes para avanzar con el capítulo 3. Y ahí ya nos restaría el 4, que lo terminaríamos el próximo miércoles. Y con eso ya estamos listos con Colosenses y avanzamos con Apocalipsis, porque se viene, ¿verdad?, el estudio sobre el mensaje a las 7 iglesias del Apocalipsis. Así que lo dejamos hasta acá. Acompáñame, Carito, vamos a hacer una oración en silencio, cada cual en su intimidad hace una oración y terminamos con un amén. Oremos. Instituto Bíblico Veritas Dei, Ratio et Revelatio. Instituto de Teología Bíblica Veritas Dei. Precios accesibles, horarios convenientes, profundidad y claridad de enseñanza, profesor de experiencia probada en el campo de la docencia misionera con sólida formación académica. Clases bíblicas grupales o personalizadas. Curso de formación cristiana para pastores y congregaciones. Seminarios y conferencias magistrales. Asesoría y orientación. Clases presenciales o telemáticas. Instituto de Teología Bíblica Veritas Dei. Instituto de Teología Bíblica Veritas Dei. Clases bíblicas grupales o personalizadas. Curso de formación cristiana para pastores y congregaciones. Seminarios y conferencias magistrales. Asesoría y orientación. Clases presenciales o telemáticas. Instituto Bíblico Veritas Dei, Ratio et Revelatio.